Esperan antes de seguir. Necesito que te quedes con esto. Personas muertas han caminando por las calles de Jerusalén. No en una visión, no en un sueño, en la calle a plena vista, siendo reconocidas por sus familias. Eso fue lo último, pero no fue lo primero. Porque antes de que los muertos caminaran, la tierra se había abierto. Y antes de que la tierra se abriera, un velo que ninguna fuerza humana podía romperse y rasgó solo, sin que nadie lo tocara, de arriba hacia abajo, como si alguien desde el otro lado lo hubiera desgarrado con las manos. Y antes de eso, el sol desapareció. En pleno mediodía, sin eclipse posible, sin explicación astronómica, sin aviso. Y antes de todo eso, un hombre pronunció una sola palabra desde una cruz. Una palabra que llevaba 14 siglos esperando ser dicha. 9 cosas ocurrieron en cuestión de horas esa tarde, cada una más violenta, más sobrenatural y más imposible de explicar que la anterior. Fueron una cadena, una escalada, como si el universo entero estuviera respondiendo a un solo instante. El instante en que Jesús de Nazaret exhaló por última vez, y la reacción no empezó en la tierra, empezó arriba. En el cielo bajó, atravesó la religión, penetró la roca, abrió las tumbas, venció la muerte y terminó en el corazón de un soldado romano. Son las 12 del mediodía. Jesús lleva 3 horas clavado en una cruz de madera. En el Gólgota, que significa lugar de la calavera, una roca pelada, áspera. Los romanos la eligieron a propósito. Querían que todo el mundo la viera. El sol está en su punto más alto del día y de repente se apaga. Mateo 2:45 lo dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena en 3 testigos. El mismo fenómeno. No estamos hablando de nubes ni de una tormenta. Estamos hablando de 3 horas de oscuridad total a mediodía. En pleno verano, la Pascua judía siempre se celebraba en luna llena. Y en luna llena es astronómicamente imposible que ocurra un eclipse solar. Jerusalén no estaba vacía. Decenas de miles de peregrinos habían viajado para celebrar la liberación de Egipto. Familias, niños, sacerdotes, y a mediodía en la luz desapareció poco a poco. De golpe se quedó oscuro durante 3 horas enteras. Para la gente del siglo I, eso era una señal. El profeta Amós lo había escrito: haré que el sol se ponga a mediodía. La 9ª plaga de Egipto fue exactamente esto, oscuridad, y después de esa oscuridad vino la muerte del primogénito. Ahora en el Gólgota 3 horas de oscuridad, y después la muerte del primogénito, solo que esta vez era el Hijo de Dios. Después de 3 horas en tinieblas, Jesús abrió la boca y dijo una sola palabra. En griego, antetelestai. Se traduce al español como consumado es, pero esa traducción no te da ni la mitad del peso que tiene esa palabra. Porque tetelestai no era vocabulario religioso, no era una frase de templo ni de sinagoga, era un término del mundo de los negocios, del mundo legal, del mundo comercial del Imperio Romano. Cuando alguien saldaba una deuda en el mundo grecorromano, acreedor tomaba el documento y escribía una sola palabra encima antetelesta, que significaba exactamente esto: an deuda pagada, an cuenta cerrada. No se debe nada más a ninguna cuota pendiente, ninguna letra futura, ningún complemento por venir han terminado, han sellado, han completo. Era la palabra que un esclavo escuchaba el día que alguien compraba su libertad. Era la palabra que un soldado recibía al completar su tiempo de servicio. Era la palabra que significaba que ya no había nada más que hacer, que ya no había ningún precio por cubrir. Y esa fue la palabra que Jesús eligió como su última declaración pública. No dijo me rindo, no dijo ya no puedo más, no dijo se acabó con voz de derrota. Dijo está pagado, como quien cierra una transacción abierta desde el Edén
como quien firma el recibo final de una deuda que ningún ser humano podía saldar por sí mismo. Los arqueólogos han encontrado papiros griegos en Egipto, documentos del mundo cotidiano, recibos de impuestos, contratos, registros legales, y en esos papiros Tetelestai aparece una y otra vez, siempre con el mismo significado: pagado en su totalidad, sin resto. Cuando Jesús usa esa palabra desde la cruz, no describe su derrota, firma el cierre de la operación más costosa de la historia, y Lucas añade algo que cambia completamente el tono de ese momento final. Después del grito desgarrador, después del ¿por qué me has abandonado?, Jesús dice algo distinto: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No, Dios mío, Padre, como si en ese último instante algo se hubiera restaurado, como si la distancia que cargó durante esas horas se hubiera cerrado justo antes del final, como si muriera no en el abandono, sino en los brazos del mismo Dios al que había llamado Padre toda su vida. Y en ese instante exacto, en el momento preciso en que Jesús exhaló por última vez, comenzó la cadena. Mateo 2, las 7:51. Una sola línea que la mayoría leí de pasada en el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Escúchalo bien. No se cayó, no se manchó, no se deterioró, se rasgó. De arriba hacia abajo, como si alguien desde adentro lo hubiera desgarrado con una fuerza que no era humana. Para entender por qué esto es tan extraordinario, primero necesitas entender qué era ese velo. Josefo lo describió: tenía aproximadamente 18 metros de alto. Eso es un edificio de 6 pisos. El Talmud recoge que se necesitaban equipos de sacerdotes para moverlo. Ni 2 yuntas de bueyes habrían podido desgarrarlo. No era tela, era una estructura, tejido por 82 doncellas en lino, lana azul, púrpura y escarlata. Una obra de ingeniería textil. Y se rasgó solo de arriba hacia abajo, en el instante exacto en que Jesús murió. Desde el punto más alto, desde el lado donde no había nadie, desde adentro del lugar más prohibido del mundo conocido, en el lugar santísimo. Para entender el peso de lo que acaba de pasar, necesitas saber que había detrás de ese velo no era decoración. No era arquitectura religiosa, sin más era una barrera, la barrera más sagrada y respetada de todo el mundo judío. Separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y al lugar santísimo no entraba cualquiera. No entraban los fieles ni los sacerdotes comunes. Solo una persona en todo Israel tenía permiso para cruzar ese velo: el sumo sacerdote, y no cuando quisiera, solo una vez al año. El día de la expiación, Yom Kippur, y entraba temblando. Levítico 16. 2 dice: no entres en todo tiempo en el santuario detrás del velo, para que no muera. No como metáfora literalmente. Ese velo era la barrera entre Dios y la humanidad. 14 siglos de historia judía construidos sobre esa realidad. Un solo día en sangre, temblando, y en el momento exacto en que Jesús murió, esa barrera desapareció. No se deterioró con el tiempo. No hubo manos humanas. Se rasgó Shol, de arriba a abajo, como si Dios mismo estuviera diciendo con un gesto definitivo: la barrera se acabó. Hebreos dice que tenemos libertad para entrar por la sangre de Jesús, por el camino nuevo que Él abrió a través de su propia carne. Su carne fue el velo. Su muerte fue la apertura. Ahora podemos ir confiadamente al trono de la gracia, sin intermediario. La implicación es brutal. Durante 14 siglos, un solo hombre podía acercarse. Y ahora, en un instante, la puerta se abrió para todos. Pero hay algo que casi nunca se menciona. El templo estaba lleno de sacerdotes. Era la hora del sacrificio, y de repente, frente a sus ojos, ese monstruo de tela de 18 metros de altura que nadie podía mover. Seid piensa en lo que sintieron. Su mundo entero, su propósito, estaba construido alrededor de ese velo, y esa distancia dejó de existir.
Muchos sacerdotes se convirtieron después. Hechos dice que muchos obedecían a la fe. Quizás algunos estaban allí ese viernes. Mientras eso ocurría dentro, afuera el mundo físico reaccionaba. Mateo dice, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Un terremoto en el instante exacto. Ocurrió en el segundo preciso en que Jesús exhaló por última vez. Fue lo suficientemente violento para partir rocas. Cuando Dios entregó la ley en el Sinaí, el monte se estremecía en gran manera. El terremoto del Sinaí acompañó la ley. El terremoto del Gólgota acompañó su cumplimiento. 1500 años separan ambos eventos. Pero cuando Dios actúa, la tierra lo siente. Pero Mateo no se detiene en el terremoto. Dais algo más, algo que la mayoría pasa por alto porque está en la misma oración. Separado apenas por una coma, la tierra tembló y las rocas se partieron. Las rocas se partieron. No solo tembló el suelo, no solo se cayeron algunas cosas. Las rocas, la materia más sólida del paisaje de Jerusalén, se rompieron, se quebraron en pedazos. Y cuando empiezas a buscar ese patrón en el Antiguo Testamento, encuentras algo que no es coincidencia. En Éxodo 17:6, Dios le dice a Moisés que golpee la roca en el desierto. Moisés obedece y de esa roca partida sale agua. Agua que salva la vida de todo un pueblo que estaba muriendo de sed en medio de la nada. En Números las 8:11 de la noche, el mismo patrón a Moisés golpea la roca. La roca se abre y brotan aguas abundantes que dan vida. La roca se parte y de ella sale vida. Ahora en el Gólgota, las rocas se parten en el momento en que Cristo muere. Y Pablo, años después, toma esa imagen. En Primera de Corintios escribe bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Para Pablo, la roca del desierto no era solo una roca, era un símbolo, una sombra anticipada de algo que vendría siglos después. La roca fue golpeada, salió agua, el pueblo vivió y ahora en el Gólgota, Cristo, la roca, fue golpeado y de su muerte salió vida para toda la humanidad, lo simbólico y lo literal ocurriendo al mismo instante. Las rocas físicas de Jerusalén rompiéndose en el momento exacto en que la roca espiritual era herida, como si la creación entera actuara la metáfora. Pero lo que viene a continuación cruza una línea que ningún terremoto puede explicar. Hasta aquí hemos hablado de oscuridad, de tila rasgada, de tierra que tiembla y piedras que se rompen. Cosas extraordinarias que pertenecen al mundo físico. Lo que sigue no involucra a los muertos. Mateo 2, las 7:52, y se abrieron los sepulcros. Para entender esto necesitas saber cómo eran los sepulcros en el siglo I. No eran tumbas bajo tierra, eran cuevas talladas a mano en la roca caliza, selladas con enormes piedras circulares que pesaban cientos de kilos. Piedras diseñadas para no moverse. El terremoto fue tan violento que movió esas piedras, se movieron, y los sepulcros quedaron abiertos. Fíjate en el detalle. Los sepulcros se abrieron, pero los muertos no salieron en ese momento. Eso viene después, tras la resurrección. Los sepulcros se abrieron el viernes cuando Jesús murió, pero los santos no salieron hasta el domingo cuando Jesús resucitó. 3 días con las tumbas abiertas, con los muertos visibles, pero todavía muertos, como una promesa suspendida en el aire. Y llegó el domingo y los muertos salieron. Esos santos resucitados vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, personas reconocibles, hombres y mujeres que habían sido enterrados, llorados, ahora caminando por las calles de Jerusalén, siendo vistos por múltiples testigos. Esto no fue una visión mística, fue un evento público, verificable. Gente muerta caminando por la ciudad más vigilada del Imperio Romano. Imagina que estás en tu casa ese domingo por la mañana. Ha sido el fin de semana más extraño de tu vida y alguien toca tu puerta, abres
y es tu madre. Tu madre que enterraste hace 3 años está viva. ¿Qué haces con eso? Mateo no da un número exacto. No dice cuántos fueron, solo dice muchos cuerpos de santos. Y usa una palabra importante. An santos, an no, dice pecadores. No dice gente cualquiera, an santos. Personas reconocidas por su fe, personas que la comunidad identificaba como justos. Y aparecieron a muchos, no en privado, no en secreto. A muchos, lo que eso implica es enorme, porque significa que no fue una experiencia subjetiva. Fueron múltiples testigos, viendo a personas que todos sabían que estaban muertas. Este evento es exclusivo de Mateo. Ni Marcos, ni Lucas, ni Juan lo mencionan. Y eso ha llevado a algunos estudiosos a preguntarse por qué. La respuesta más sólida es simple: en cada evangelista escribió para una audiencia específica. Y Mateo escribía para una audiencia judía. Ezequiel 37 había profetizado el valle de los huesos secos. Había visto cómo los muertos volvían a vivir cuando Dios restaurara a su pueblo. Para un lector judío del primer siglo, los muertos caminando por Jerusalén no eran un fenómeno de terror, eran el cumplimiento de la profecía, era la señal de que la era mesiánica había comenzado, de que algo irreversible acababa de ocurrir en la historia del mundo. Y mientras todo esto pasaba, en el Gólgota estaba ocurriendo algo más, algo que resultaría ser una de las evidencias más precisas del relato. Juan, las 7:33 de la noche menos 34. A los soldados romanos llegaron a terminar el trabajo. El procedimiento estándar era romperle las piernas para acelerar la muerte. Llegaron a Jesús y ya estaba muerto. Así que no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados tomó su lanza y le abrió el costado para verificar, para asegurarse. Y Juan describe lo que salió: sangre, agua. Juan se detiene y habla directamente al lector, en el que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero, para que vosotros creáis. ¿Por qué era tan importante la sangre y el agua? Porque en 1986, el Dr. William Edwards publicó un artículo médico sobre la muerte de Jesús. Edwards explicó que la combinación de sangre y agua es consistente con un derrame pericárdico y pleural causado por el trauma de la crucifixión. Confirma médicamente que Jesús estaba muerto. El corazón había dejado de funcionar el tiempo suficiente para que la sangre comenzara a separarse. Juan no tenía conocimientos de medicina moderna. No sabía lo que era un derrame pericárdico. Simplemente describió lo que vio con precisión clínica. Para Juan, esto tiene un significado que va más allá de la medicina. El agua y la sangre son los elementos fundacionales del nuevo pacto. El agua del bautismo, la sangre de la redención. Los dos salieron juntos del mismo cuerpo, definiendo al cristianismo para los próximos 2000 años. Hay un paralelo con el Génesis. Cuando Dios creó a Eva, lo hizo del costado de Adán mientras éste dormía. Ahora, del costado de Cristo muerto, el segundo Adán, nace la iglesia. La esposa nace del costado del esposo. La vida nace de la herida. El patrón se repite, pero esta vez no es solo una persona, es una humanidad entera que vuelve a la vida. Y hay un detalle más en la escena del costado traspasado que conecta todo con algo escrito 5 siglos antes. Juan 19:36 registra con cuidado: estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: a no será quebrado hueso suyo. Eso es una referencia directa a Éxodo 12:46. La instrucción que Dios le dio a Moisés sobre el cordero de la Pascua, el cordero que cada familia judía sacrificaba la noche antes de salir de Egipto. La instrucción era clara: no le quebraran ningún hueso. 1400 años de corderos pascuales sacrificados en Israel, sin entender completamente por qué ese detalle específico era tan importante. Y ese viernes, un soldado romano que jamás había leído el Antiguo Testamento cumplió esa instrucción con precisión quirúrgica. No le quebró los huesos porque ya estaba muerto, una decisión puramente práctica,
que ejecutó lo que Moisés había prescrito 14 siglos antes, y Zacarías 12:10, escrito 500 años antes de Cristo, decía: mirarán a mí, a quien traspasaron una lanza romana en el costado de un carpintero de Nazaret, lo cumplió en un segundo. Profecías convergiendo en la misma tarde. Pero de todos los eventos, hay uno que quizás es el más poderoso, no porque sea el más espectacular, sino por quien lo dijo. Ya vimos oscuridad sobrenatural y un terremoto que parte rocas. Este último evento importa más que todos los anteriores juntos. Viene de la boca de la persona que menos lo esperarías. El centurión y los que estaban con él, viendo las cosas hechas, temieron. Dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios, un oficial del ejército más poderoso de la historia, un pagano que adoraba a dioses de piedra. Él estaba frente a él cuando lo dijo. No low murmur. Lo dijo mirando directamente al cuerpo de Jesús clavado en la cruz. Fue una confesión teológica en voz alta, delante de todos sus soldados, en el lugar más público posible. Párate un momento a pensar en la ironía brutal. El sumo sacerdote, que conocía cada profecía mesiánica, no lo reconoció. La élite religiosa de Israel no lo vio. Y un soldado romano pagano miró a ese cadáver y dijo lo que ningún teólogo se atrevió. A veces, la revelación más profunda llega al que más observa, al que estaba ahí, al que lo vivió con los ojos abiertos. La tradición le puso nombre a Longinos. Se dice que se convirtió, abandonó el ejército y murió mártir en Capadocia. Algo se quebró dentro de ese hombre, mientras las rocas se quebraban afuera, y la multitud se volvía golpeándose el pecho. Estas 9 cosas no son aisladas, son una cadena que empieza en el cielo, baja a la tierra y termina en el corazón humano. Lo que pasó ese viernes no fue una destrucción, fue un nacimiento. La oscuridad era el dolor de algo nuevo llegando al mundo. Y el domingo por la mañana, cuando una piedra que Roma había sellado se movió sola, esa es otra historia. Si esto movió algo por dentro que no sabes cómo nombrar, no lo ignores, porque a veces así es exactamente como empieza todo.